Hola a todos, aquí con mis pelos alborotados, soy Alejandro Guillán, soy escritor y fotógrafo y hoy quiero hablaros del conflicto. Algo que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de un conflicto y cuando lo introducimos en nuestro libro es, lo primero, cuál es el conflicto. Luego también, ¿qué origina ese conflicto? Por supuesto, ¿quién lo origina y quiénes están involucrados en el mismo? Por otro lado, ¿cuál es la importancia dentro de la trama ese conflicto? Y por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias de ese conflicto, tanto para los personajes implicados como para la propia trama? Pero, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de introducir un conflicto en nuestro libro? Lo primero es que hay algo que es de interés para una de las dos partes, o para ambas partes. Lo segundo es que una de las partes quiere imponer su criterio y o conseguir aquello que ha provocado el conflicto. Por otro lado, puede estar basado en algo personal o no. La resolución del conflicto puede ser con un acuerdo entre ambas partes, puede ser con la imposición de una de las partes sobre otra, o puede haber una especie como de impasse en el que se deja para más adelante, se posterga la resolución del conflicto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también como algo importante al introducir el conflicto en nuestro libro? Que una parte se ve con más fuerza que la otra. Una parte ejerce más fuerza o presión sobre la otra. Una parte va a ser más visceral y la otra más reflexiva. Ninguna de las partes va a querer ceder ante la otra, y ante la mínima duda en una de las partes, la otra buscará profundizar más en ella. La argumentación de cada parte puede variar de lo meditado y reflexivo a lo visceral, a lo emocional, a lo personal, a lo irracional e incluso a lo ilógico hasta llegar a lo violento. Una parte jamás va a quedar satisfecha con la resolución del acuerdo, aunque el conflicto desaparezca, con lo cual siempre va a haber un pozo de tensión, aunque se haya solucionado el problema. Por lo tanto, cuando introducimos el conflicto en nuestro libro, tenemos que tener en cuenta estos elementos. No solamente lo que ocurre, por quién ocurre y las consecuencias de lo que ocurre, sino todo lo que gira en torno al conflicto y a las partes que están interesadas en el mismo. Un saludo.